de la iglesia. Hoy quiero hablar bajo el tema La iglesia es santa. Basado en 1 de Pedro 2:9. Una pregunta bien interesante que uno se hace, ¿verdad? Y cuando se habla de esta santidad de la iglesia. ¿La iglesia realmente es santa? Es lo que uno se pregunta. Y usted puede tener opiniones de afuera, cómo la gente de afuera percibe a la iglesia. Y puede tener opiniones también de adentro, cómo la gente de adentro percibe a la iglesia. Y cómo el liderazgo percibe a la iglesia. Y cómo el pastor percibe a la iglesia. Mientras más adentro, usted va a tener una percepción diferente de lo que es la iglesia. Y uno se pregunta, ¿la iglesia es santa? Y la gente de afuera puede criticarla, la gente de adentro también puede criticarla. Y uno como pastor y líder a veces se pregunta si la iglesia es santa. Una de las imágenes que se utiliza mucho es que la iglesia es como un hospital. Donde el hospital lo que va son gente enferma, heridos, caídos y adoloridos. En cierto sentido sí la iglesia es como un hospital. En que la gente viene porque está cansado, herido, adolorido. Pero en otro sentido la iglesia no es un hospital. Porque hay gente que ya están sanadas, restauradas y liberadas. Pero en mi reflexión personal yo he entendido que sí que la iglesia es imperfecta. Que la iglesia parece que no es santa. Pero a pesar de lo que uno pueda reflexionar sobre la iglesia, hay un misterio que se sigue diciendo que es la iglesia de Dios. A pesar de las opiniones que la gente pueda tener interna o externamente, la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios. Que a pesar de los defectos de las personas que componen la iglesia, Dios le ama. Y Dios sigue trabajando con ese pueblo. Y Dios le dice, ustedes son mi nación, ustedes son un pueblo santo. Sigamos reflexionando un poco sobre esto mientras prosigo en este día. Miren, hay personas cristianos que al parecer y cristianas han desarrollado un termómetro para la santidad de la iglesia. Ellos son expertos en tomarle la temperatura a la iglesia y en tomarle la temperatura a otros cristianos y cristianas. Y ellos saben si la iglesia es santa o no, ¿verdad? Estos tipos de cristianos. Estos tipos de cristianos basan en que la iglesia es santa por la apariencia, en que la iglesia si luce de esta manera esta persona, entonces es una persona santa. También reflejan y reflexionan y llegan a la conclusión de que una persona, una iglesia es santa si siguen este grupo de reglas, este grupo de normas. Eso refleja la santidad de la iglesia. Si esta persona decide seguir estas reglas, entonces es una persona santa. Y han desarrollado una fórmula para la santidad. Si tú eres santo, tienes que hacer A, B, C y D. ¿Verdad? Pero yo escucho el eco de las palabras de Jesús cuando le dice a los fariseos y le dice a los escribas, sepulcros blanqueados. Ustedes ponen reglas a la gente que ustedes mismos no pueden seguir. Y por dentro se están podridos y podridas. Sepulcro blanqueado. Porque no reflejan lo que está en su corazón realmente, sino que tratan de ocultarlo. Sepulcro blanqueado. Porque en lo privado no se comportan como se comportan en lo público. Sepulcro blanqueado. Para mí el termómetro bíblico de medir la santidad de una persona son sus frutos. Que Pablo dice en Gálatas, los frutos, por sus frutos los van a conocer y estos son los frutos del Espíritu. Son sus obras que hacen hacia los demás. Y es su testimonio. Cómo se comporta, cómo se maneja con su familia, con su esposa. Hermano, con su esposo y su esposa, con sus hijos. Ese es el testimonio que da si una persona está rindiendo los frutos del Espíritu. Miren, la parábola del hijo pródigo es un ejemplo y quiero darle una perspectiva eclesiológica a esta parábola. El padre tenía 2 hijos.
Uno le dijo, dame la herencia, que me voy a vivir con mis placeres, me voy a despilfarrar todo mi dinero, me voy a hacer, a disfrutar la vida conforme al mundo, ¿verdad? Y el otro hijo se queda haciendo la voluntad del padre. Fíjense eso. Uno se va a disfrutar de los placeres. El otro se queda. Pero si usted lee bien la parábola, ¿verdad? Y aplicando esto a la iglesia, para mí esto refleja mucho lo de la iglesia. Los dos siguen siendo hijos. Aunque uno se fue a disfrutar de los placeres y el que se quedó en la casa tenía otros dilemas como odio, ira, enojo, rencor contra su hermano, molestia. Porque cuando el padre se alegra porque su hermano menor vino, le reclama a su padre que nunca le había hecho una fiesta a él. Ambos eran hijos, ambos eran imperfectos, pero nunca dejaron de ser hijos y amados delante de la presencia de Dios. La iglesia tenemos estos tipos de personas, los que es el hijo que se va, el hijo que se queda. Ambos son hijos de Dios y ambos Dios los ama. La iglesia es un misterio porque es la iglesia de Dios. Miren, ¿qué significa entonces la iglesia santa? Recuerden que estamos reflexionando sobre las 4 marcas de la iglesia que están en el credo niceno. La iglesia es una, ahora la iglesia es santa. ¿Qué significa esto que la iglesia es santa? Pedro está diciendo aquí en este capítulo 2 que la iglesia es una nación santa. Porque la iglesia ha sido separada por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Es por tanto, la iglesia es santa porque ha sido escogida por Dios y pertenece a Dios. Por eso la iglesia es santa. La iglesia es santa porque es Dios quien la hace santa, hermano querido y hermana. Así que como Dios es santo, Él es el que santifica a su iglesia. Y al mismo tiempo, la voluntad de Dios es que el pueblo se comprometa a vivir en santidad con Él, bajo su pacto, siguiendo sus ordenanzas y sus decretos, ¿verdad? Y que le adore y que practiques las buenas obras y al mismo tiempo lleve este mensaje al mundo. Que es lo que habla Pedro y lo que hablaba la alabanza que escuchamos al principio. Martín Lutero dijo, la iglesia consiste en santos que son también pecadores al mismo tiempo. Y esto es lo que se discute mucho en los círculos eclesiológicos y de teología. Pero esta gente, ¿cómo es que son santas? Y al final es un misterio, porque esta gente son santas porque Dios los hace santos. Pero al mismo tiempo, algunos de ellos y ellas todavía siguen pecando. A lo que Juan Wesley añade, ¿verdad? Es la teología wesleyana, que se supone que el cristiano y la cristiana esté orientado hacia Dios, hacia hacer el bien y no hacia hacer el mal. El ser humano se supone que esté orientado hacia Dios, amar a Dios y a los demás y no hacia el pecado. Eso es lo que nos hace santos y santas. Esa actitud, eso es lo que significa que estamos caminando hacia la perfección cristiana, en que estamos orientados hacia el bien y no hacia el pecado. Wesley describió esto como un corazón habitualmente lleno de amor de Dios y amor hacia el prójimo, y que tiene en la mente a Cristo y que camina como Él caminó. Eso es parte de lo que es ser una iglesia santa. La santidad es central para definir quién es Dios. Es importante que la iglesia entienda su naturaleza o sus marcas de lo que es ser santo. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios santo. Y Dios, cuando describimos a Dios como un Dios santo, es que está separado, ¿verdad? Es un ser diferente a su creación. Y al mismo tiempo, santo significa que es un Dios whole, un Dios completo, que no necesita nada, ¿verdad?, fuera de Él. Y que esa santidad lo separa de su creación, pero al mismo tiempo se relaciona con su creación.
Y en este caso, esa santidad es reflejada en la iglesia. Porque Dios decide entonces habitar entre Israel, después habitar en la persona de Cristo Jesús y luego entre la iglesia. Él decide habitar entre la iglesia, entre su pueblo escogido, en su nuevo pueblo ahora. Y la iglesia entonces se convierte en ese reflejo de la santidad de Dios. Ya habíamos mencionado anteriormente en el sermón número 1 de la iglesia es una, quien mantiene la unidad y quien une la iglesia es el Espíritu Santo. De la misma manera, quien mantiene la santidad y quien santifica la iglesia es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. ¿Están conmigo o me regreso? Juan 16:8 dice, de la misma manera que el Espíritu Santo, quien crea y mantiene, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es el Espíritu Santo entonces quien convence a la comunidad cristiana de sus pecados y les recuerda que son hijos e hijas de Dios y nos recuerda que Dios habita en medio de nuestras vidas y en medio de la vida de la iglesia. Entonces el llamado de Dios a la iglesia, ¿cuál es? Que practique la santidad, que viva en santidad con Dios, porque Dios es un Dios santo. Y nuestra respuesta debe ser, ok, Dios, yo haré tu voluntad. Yo te amaré y amaré a mi prójimo como a mí mismo. En medio de un mundo caído, pecador, diabólico, también hay una iglesia que es santa, que está tratando de agradar a Dios en todo lo que pueda. La iglesia es llamada a cumplir con nuestra parte del pacto, que es hacer la voluntad de Dios y vivir en obediencia. La confesión de la iglesia que es santa admite que la presencia santificadora del Espíritu Santo habita en nuestra vida y habita en nuestra iglesia y que somos nuevos creyentes, vivimos una nueva vida, ¿verdad? Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3 dice, todo lo que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Así que, por un lado, para resumir esta sección, la iglesia, creámoslo o no, es santa. Porque es un misterio. Porque la iglesia pertenece a Dios. Y es Dios quien la santifica. La iglesia es santa. Por otro lado, la responsabilidad de la iglesia es vivir de acuerdo a los estándares y a la palabra de ese Dios santo. Vivirlo y predicarlo a otras personas. Espero que me hayan entendido. Amén. No me voy a regresar. Lo bueno de grabar es que usted puede, déjame ver ese sermón otra vez porque el pastor dijo algo y se me olvidó. Miren, ahora bien, la iglesia en el contexto donde vivimos en los Estados Unidos, la iglesia en donde quiera que se encuentra ha tomado un sabor, una forma de la cultura donde está. Ha tomado prácticas culturales, los hombres y mujeres han influenciado la forma en la cual la iglesia tomó en ese lugar particular. Y aquí en Estados Unidos la iglesia también ha tomado una forma en particular. Por eso la iglesia en Estados Unidos debe hacer dos cosas. Número uno, recuperar su identidad perdida. Y esto nos incluye a veces a nosotros como hispanos, porque también estamos en este contexto. Y como dije en el primer sermón, la iglesia en Puerto Rico era diferente a la iglesia aquí en Estados Unidos. Y a veces la iglesia aún hispana se ha moldado al contexto norteamericano, que no es malo porque tiene que contextualizarse, pero al mismo tiempo esto aplica a nosotros.
Número 1, recuperar su identidad perdida. La iglesia debe redescubrir su identidad bíblica en Cristo Jesús y debe ser separada de la identidad nacional. La iglesia debe ser contracultura. Nuestra alianza es con el reino de Dios y no con partidos políticos partidistas, sea en nuestro país o sea aquí en Estados Unidos. Hemos visto que la iglesia ha asumido posturas políticas y está bien que la iglesia tenga una voz pública y profética. Pero yo vi a través de las redes sociales cómo la gente hace listados, vota por este y por este no, vota por este partido y por este no, y demoniza a una figura política y endiosa a otra figura política. Y el compromiso de la iglesia es reflejar la identidad de Cristo. Y la iglesia está separada de muchas de estas cosas, porque déjame decirte que ningún partido político es cristiano, ni va a representar de manera completa los valores cristianos. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. Así que la iglesia, y aún en nuestros países se puede ver esto, no puede comprometer su voz profética en denunciar los abusos, los pecados contra otros seres humanos, contra la creación, porque su partido favorito esté comandando o dirigiendo el país o el Estado. La iglesia está casada con Cristo y su identidad es en Cristo Jesús. Número 2. La iglesia en el contexto norteamericano debe arrepentirse en sus áreas débiles. Una de las cosas que me gusta de la Santa Cena, de la Cena del Señor, es que nos arrepentimos por las cosas que pudimos hacer y no las hemos hecho. Porque hemos ignorado a las personas que necesitan de nuestra ayuda. Y la iglesia en la historia, estoy hablando de historia de Estados Unidos, y aún incluyéndonos a nosotros a veces, la iglesia hispana en los Estados Unidos, se ha mantenido callada ante los horrores, no errores, horrores que han ocurrido en la historia de este país. Horrores como el racismo, sexismo, xenofobias, entre otras cosas. Y la iglesia callada. Y un sector de la iglesia no asume posturas. Y un sector de la iglesia ha apoyado este tipo de cosas. Y la cultura mayoritaria atropellando a nuestra gente hispana, a nuestros niños hispanos, ¿verdad? Allá en la frontera. Y la iglesia hispana de los Estados Unidos callada, donde no asume posturas, donde no aboga por los demás, porque a veces, porque yo estoy bien y estoy aquí en Kentucky y estoy lejos de allá del problema de la frontera entre México y Estados Unidos y de la frontera entre Florida, Cuba, República Dominicana, esos países, y como ellos están allá y yo estoy acá, yo estoy tranquilo y tranquila porque eso a mí no me afecta ni a mi familia. Y a veces con nuestro silencio nos hacemos copartícipe de lo que está ocurriendo en este sistema norteamericano. Y la iglesia se hace copartícipe y está perdiendo su santidad de esa manera. Así que nos debemos arrepentir como iglesia de esto también. Nos debemos de arrepentir como iglesia de a veces crear una cristiandad. Y con cristiandad creamos un Cristo, un Dios norteamericano también. Un Dios hecho a la imagen y semejanza de los norteamericanos. Y nosotros hemos caído bajo la influencia muchas veces como iglesia de esa cristiandad y de ese Dios. Y esas son algunas áreas, dos áreas que, ¿verdad?, que nos debemos arrepentir.
Perdone si soné un poco fuerte, pero yo creo que como iglesia debemos despertar de esta realidad. No porque no te pasa a ti, no significa que no te va a pasar a ti. No porque no te está pasando a ti ahora y le pasó a cierto grupo, como ahora está ocurriendo con el grupo afroamericano de este país, no significa que no, más adelante no nos va a pasar a nosotros como hispanos, o no nos ha pasado como hispanos. Así que la iglesia debe estar contra los oprimidos, en contra de los que oprimen y en contra de los que hacen injusticias. Sea que me la hagan a mí o no me la hagan a mí. Ahora bien, voy a detenerme ahí. ¿Cómo la iglesia practica la santidad? Vamos a ir a un nivel más práctico, más personal. Número 1, pon primero a Dios. A veces decimos que Dios es primero, pero realmente Dios no es primero. Y parte de nuestra santidad y mantener nuestra santificación y crecer en nuestra santificación, profesión cristiana, o crecer ¿verdad?, en este proceso de santificación, como Wesley le llamaría, hay que poner primero a Dios. Si tú no te relacionas con Dios, no te vas a parecer a Dios. Si tú no te relacionas con Dios, Dios no te puede corregir. Si tú no te relacionas con Dios, ¿cómo vas a reflejarle? Pon primero a Dios antes que el trabajo, que el dinero, que ideologías. Pon primero a Dios. Dios no es la iglesia, pero tampoco Dios es el ministerio. Pero Dios habita en la iglesia y Dios habita en los ministerios. Así que de alguna manera tenemos que, para trabajar en nuestra santidad, tener primero a Dios. Número 2, amen a los demás. Es más fácil decir que hacer. Y no estoy hablando aquí de su perfección, de extra perfección. Porque yo sé que como seres humanos hay personas como que tú no encajas con ellos o con ellas. Como que tú tratas, pero como que hay algo ahí que... Pero tú tratas. Pero es parte de nuestra vocación. El amor no se siente muchas veces. El amor es una decisión. Donde yo decido amar. Eso aplica también al matrimonio, ¿verdad? Pero no voy a hablar de matrimonio. Pero donde tú decides amar, aunque no lo sientas. Y en el camino vas a ir creciendo en el amor. Quiero que vean esta cita de Thomas Merton, que me encontré con ella y me impactó mucho. Voy a leerla. Dice: corrompe las formas de amor esperar que el prójimo se convierta en un objeto de amor digno antes de amar realmente. Esto no es a la manera de Cristo. Nuestro trabajo es amar a los demás sin detenernos a preguntarnos si son dignos o no. Este no es nuestro problema. Somos llamados a amar. Él está diciendo, si la persona es digna o es digna, ese no es tu problema. Nuestro llamado como iglesia y como cristianos es amar a los demás, si son dignos o no son dignos. Porque lo más fácil es amar al que es digno y digna. Eso es fácil. Lo difícil es amar al que no es digno o digna de ser amado. Esto es un gran reto. Número 3. Huye del pecado. Huye del pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama a las personas. 1 Tesalonicenses 5:22 dice: eviten toda clase de mal. Huye de las tentaciones, aférrate a Dios. Si no te aferras a Dios para tratar de vivir en santidad, te vas a aferrar a otra cosa. Si no te aferras a Dios, te vas a aferrar a otra cosa que no es Dios. O es un Dios con D minúscula.
aférrate a Dios. Quiero concluir en esta mañana. La parte favorita de algunos, cuando el pastor dice, concluyo. Están llamando allá, ordenando ahí. Dame esta comida. Miren, concluyo. La conclusión es mediana, así que a ver si hago conclusiones largas. La iglesia es llamada a ser santa. Y la iglesia también es santa. Pastor, pero ¿cómo es esto? Es santa porque Dios dice que es santa y Dios habita en medio de ellos y ella. ¿Y quién soy yo para decir quién es santo y quién no es santo? Al mismo tiempo, por la naturaleza de lo que es la iglesia, es llamada también a ser por naturaleza, a ser una entidad contracultura, donde desafía a la cultura, donde la iglesia comienza a florecer. Porque la cultura tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y tiene cosas que son injustas contra otros seres humanos, y aún contra la creación. Y es por eso que la iglesia debe actuar como una entidad contracultura. La iglesia, parte de la responsabilidad de la iglesia es hablar y actuar en contra de las estructuras y sistemas que se oponen a la voluntad de Dios. No podemos afligirnos a la cultura o sistema opresivo, porque yo estoy bien y mi familia está bien, estoy prosperando y mi familia está prosperando. Yo me quedo calladito porque calladita me veo más bonito. Y lo demás, como dicen los gringos, who cares? ¿A quién le importa? Como dice esa canción, ¿a quién le importa en español lo que yo diga, lo que yo haga? No porque la iglesia, ¿verdad? Está llamada, la iglesia está llamada a hablar y a actuar en contra de todo lo que no es santo. Todo lo que violenta a Dios, todo lo que te violenta a ti, todo lo que violenta a los demás y todo lo que violenta a la creación. Eso es parte de la iglesia. Eso es parte de la iglesia. Eso es parte de la iglesia. Esto se ve a grandes escalas y a pequeñas escalas. Y se ve en el sistema norteamericano, pero también se ve en nuestras vidas, en nuestras familias, y se ve cómo nos relacionamos con otros hispanos e hispanas que viven alrededor de nosotros. La iglesia es llamada a ser un agente, una agencia, ¿verdad? Una entidad contracultura. No solo en el plano, y lo puse aquí, esto lo añadí ahorita en mi oficina, a bolígrafo. No solo en el plano de la sexualidad. La iglesia es bien vocal cuando se trata de asuntos de sexualidad que afectan a la familia, que afectan la vida, ¿verdad? Que antes de nacer y entre otras cosas relacionadas a esa rama de problemas sociales. Pero cuando vienen problemas de migración, problemas de injusticia, problemas de racismo, problemas de xenofobia, la iglesia dice como chitón, como dicen, chitón, callada. Hace pocos años en Puerto Rico se iba a aprobar el asunto de los matrimonios de las mismas parejas. Y eso se volcó Puerto Rico. Los cristianos en Puerto Rico arroparon allí la ciudad capital de Puerto Rico para protestar contra eso. Pero mientras el gobierno robaba, que tenemos a nuestra isla en una bancarrota, la iglesia callada. Mientras el gobierno hacía otro tipo de injusticia. Mientras el gobierno no sabe manejar nuestras escuelas públicas. Mientras el gobierno hace diferentes movidas que le benefician a ellos y a sus amigos. La iglesia callada. Entonces la iglesia, para reflejar su santidad, debe hacerlo en todas las áreas sociales y en todas las áreas de la vida. Iglesia debe representar su santidad en su testimonio público, en su adoración que insta a la presencia de Dios
y el vivir, ¿verdad?, en santidad y en pacto con ese Dios. La iglesia desafía la idolatría y el pecado. Y nuevamente, no unos tipos de pecados particulares, sino todo tipo de pecado. Porque la iglesia es experta señalando estos tipos de pecados. La categoría de la sexualidad, la iglesia se lo sabe de arriba abajo y lo señala todo de arriba abajo. Pero en otras categorías que existen en la sociedad y en la vida del ser humano, la iglesia no lo señala. La iglesia no lo señala. Idolatría. El Dios del trabajo, el Dios del dinero. La iglesia tampoco lo señala. Señalan la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Macarena, la Virgen del Pozo, la Virgen... hay montones de vírgenes en México, montones de vírgenes en Latinoamérica, en Puerto Rico, hay montones de vírgenes. Hay una virgen casi por todo. Eso lo señala claro la iglesia. Sí, eso, idolatría. Pero hay otros tipos de idolatría que la iglesia no señala y que le están haciendo más daño a la iglesia de Cristo que esa idolatría. No sé si estoy predicando un poco fuerte, pero estoy asustado. Pero al final, hermano, la iglesia es una y la iglesia es santa. Yo espero que esta semana tú demuestres que eres una iglesia santa. No por lo que tú dices, sino por lo que tú haces por los demás. Y que le cuentes a alguien acerca de esta buena de salvación. Y que representes a Dios en medio de la sociedad.